buenos días. Ya estamos en el 2016, que bueno, un año de mucha... Esperamos que traiga muchas bendiciones para la gente, sobre todo para aquellos que se fajan. Melquisedec Avelino, desde acá, desde el portal de la Z101 Digital, contento de estar con ustedes una vez más. Hoy tengo el inmenso placer de estar con un amigo, vamos a decir, un amigo, George Lluveres, quien recientemente ganó en los Estados Unidos, a final de año pasado, ganó un premio en Western Michigan University por su trabajo de tesis doctoral, un premio que le otorgó la Asociación de Graduados de Western Michigan University de los Estados Unidos, que hay que decir que también es mi alma mater, pero me siento orgulloso. Y estamos con él para hablar precisamente de ese premio, pero de algo más importante aún, que es su tesis doctoral, que aborda el tema de la corrupción ejecutiva en los países de Latinoamérica. Bienvenido, George. Muchas gracias, un placer compartir con ustedes aquí en el equipo de la Z101 Digital. A sus órdenes. Bien. George, háblanos un poquito de en qué consiste ese premio que te otorgó y por qué te lo otorgó la Asociación de Estudiantes Graduados de Western Michigan. De acuerdo. El premio se llama presentar una tesis en 3 minutos, tesis de 3 minutos. Es una idea que viene de la Universidad de Queensland en Australia y ha venido tomando pie en todo el mundo como una competencia internacional. La Universidad de Western Michigan, esa asociación, explica y dice, provee los fundamentos para la competencia dentro de la universidad y ellos mismos son los que la llevan a cabo. Entonces, en esa oportunidad, ya creo que fue en octubre, si mal no recuerdo, pude presentar mi tesis, un desafío realmente, porque es un trabajo que a mí me ha tomado ya, vamos a decir, un año. Presentar todo ese trabajo en 3 minutos es realmente desafiante, pero te ayuda a entender realmente tu propia tesis, luego de tanto trabajo. Sintetizarlo en 3 minutos realmente es un desafío. Claro. ¿Y cuánta gente compitió contigo ahí? Creo que compitieron algunas 10 personas, alrededor de 10 personas. Se entregaron 3 premios al primer, segundo y tercer lugar. Y es realmente una experiencia muy interesante porque existen presentaciones de todo tipo de ramos. La mía resulta ser ciencia política, pero hay de medicina, existe también de física, de cualquier tipo de rama de la universidad. Y es bien porque Western Michigan tiene cerca de 25,000 estudiantes allí, y además de eso un abanico amplísimo de carreras que se ofrecen allí. El primer lugar, George, ¿llevaste? En primer lugar, realmente un honor, porque la competencia fue muy dura. Y la preparación serán 3 minutos, pero la preparación conlleva mucho más de 3 minutos. Me imagino que sí. O sea, que un honor. Bien, y además, bueno decir que un dominicano, ¿sabes? En tierras extrañas como los Estados Unidos, que es un país donde hay tantos requisitos. Yo que fui a la escuela de comunicación de allí, sé que sobre todo en esa área de lo que tiene que ver con el discurso y con las presentaciones en público, son súper exigentes. Así que felicidades para ti, Muchas gracias. Sí, y el año pasado también cabe mencionar que el ganador fue también un dominicano. Ah, qué bien, ¿quién ganó? Sandino Vargas. Sandino. Él ganó el año pasado y ya existen 2 competencias al año. La primera de este año yo resulté ganador, vendrá una segunda parte y de ahí se escogerá para que represente la universidad. Pero mira, eso está muy bien. ¿Y dónde va? ¿Una regional? Competencia regional, entonces. Habrá una competencia regional y de allí también una competencia al término internacional. Y yo me siento muy contento porque no solo tú, además está Sandino Vargas por ahí que ganó ese premio, pero otros dominicanos como Lorena Saray Pérez, que ganó también en la regional, creo que fue en el Midwest de la Escuela de Ingeniería, y eso
hace un par de años, o sea que nosotros estamos haciendo Tenemos buena representación. buen trabajo en los Correcto. Estados Unidos. Sí, sí. Pero, Lluveres, vamos entonces a hablar un poquito de esa tesis, que es una parte que me interesa bastante compartir y sé que a la gente que sigue Z101 Digital también le interesa conocer sobre este trabajo de tesis doctoral que tú estás haciendo y que tengo entendido que vas a entregar el próximo año ya concluida. ¿Yo quiero decir? ¿De qué trata? ¿Cuáles temas aborda específicos de la corrupción en Latinoamérica? Bueno, la disertación, el estudio que yo estoy llevando a cabo es un estudio que abarca 22 países latinoamericanos por sobre 20 años y se concentra específicamente en, como tú dijiste, la corrupción ejecutiva, la corrupción administrativa en el gobierno, la corrupción a alto nivel del gobierno, ya sea presidentes o ministros, eso en toda Latinoamérica. Exacto, y esa es la definición que tenemos, con esa definición tú lo estás trabajando. Correcto. Corrupción ejecutiva, la que aborda al poder ejecutivo, o sea, el presidente y su gabinete. Y su gabinete. De ahí partimos, obviamente hay muchas definiciones sobre la corrupción, yo la defino ampliamente como el abuso de poder público para la ganancia personal. Y empezamos entonces a analizar todos los países latinoamericanos, como dije, 20 años de data, de información que existe, por sobre variables que se entienden afectan la corrupción de una manera u otra, ya sea la experiencia democrática, la apertura de la economía o el rendimiento económico, la inequidad, la educación, etc. Ok, vamos a ver cuál es el método que tú utilizas. ¿Estamos hablando de política comparada o hay otros Correcto. métodos para estudiar, por ejemplo, cada caso? Me imagino que no es comparado, estamos hablando de algo mixto. Exacto. ¿Cómo tú has hecho para indagar sobre esto? Bueno, el estudio se puede dividir en dos partes. Es un estudio de métodos mixtos. Una parte, que es la primera parte, es un análisis estadístico de los 22 países y se trae información, data disponible alrededor del mundo, de países latinoamericanos como también de organizaciones independientes. Exacto. Y entonces se hace un análisis estadístico de esas variables para encontrar si de hecho hay alguna relación, sea cual sea, entre las variables independientes, como te mencioné, la democracia, la inequidad, la educación y la corrupción a altos niveles del gobierno. Entonces tú has tenido también que medir qué tan fuerte o tan débil es la democracia en esas 22 naciones, que ojalá pudieras mencionarnos cuáles son esos casos. Correcto. Bueno, en sentido general, la corrupción se mide de distintas formas, como te dije. En términos de la democracia, también existen diferentes formas de analizar la democracia. Uno tiene que empezar por definir lo que es democracia, que es realmente un tema discutido al día de hoy. Sin embargo, para facilitar el estudio, se establece que una democracia existe cuando hay un intercambio de gobierno, elecciones libres, etc. Una definición que uno llamaría minimalista. Sí, porque hay algunos también que abordan el tema de la democracia y dicen que además de que los gobernantes, los que sirven desde el gobierno, deben ser electos por elecciones libres a través de las votaciones, tienen el compromiso de rendir cuentas y entonces Correcto. ahí entra esa parte de la corrupción. Podemos hablar de que tenemos una democracia real en un país donde hay niveles de corrupción, vamos a decir como el caso de la República Dominicana. Sí, sí, por supuesto. Mi pensar acerca de eso es que sí, sin duda alguna la República Dominicana es un país democrático, pero sí tiene amplio espacio para mejorar en el control sobre la corrupción. Es decir, aún siendo un país democrático, su institucionalidad, su legitimidad del gobierno, de la democracia dominicana, se ve en peligro cuando existen altos niveles de percepción de la corrupción. Porque una cosa que hay que aclarar es, muchas de las medidas de la corrupción son percepciones, realmente. Y esas percepciones nos indican cuál es el sentir de la población o de expertos que saben del área. Como la corrupción es algo ilícito, nadie quiere levantar la mano y decir esto es lo que yo estoy haciendo. Entonces, muchas veces necesitamos de las percepciones que realmente importan también. En esos 20 años de data que tú tienes, de datos sobre la corrupción en Latinoamérica, en el Poder Ejecutivo,
¿cuáles han sido los países más corruptos que tú has encontrado? Los países más, lamentablemente, la República Dominicana cae dentro de uno de los países más corruptos o donde se entiende que existe mayor percepción sobre la corrupción administrativa. De 22 países estamos en el lugar 21. Lamentablemente ha sido así, la data, eso es lo que reporta. Solamente nos superan en ese ámbito Venezuela, que al cabo de recientes eventos está sufriendo una erosión democrática real también. O sea, nosotros estamos en la colita de... Sí, dependiendo de como te diga, como tú mides la democracia, la República Dominicana en términos regionales se encuentra en el último tercio de, vamos a decir, 21 países. Usualmente compartimos o intercambiamos lugares con Venezuela, Honduras, Paraguay, Haití y entre otros. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar... a catalogar la democracia, es decir, la corrupción. ¿Cuáles casos pasan y cuáles se quedan? Nosotros en la República Dominicana tenemos casos bien sonados, como el del senador Félix Bautista, que está por ahí, que incluso organizaciones internacionales han tenido que ver con eso y se han hecho eco, pero eso no llegó a un juicio de fondo siquiera. Antes de llegar ahí, bueno, ese juicio se canceló, se sacó de eso. ¿Se considera todavía ese tipo de casos de corrupción o no? Por supuesto, todos esos casos, ya sean personas que sean condenados por corrupción o no, incrementan la percepción de una corrupción que existe. Son administradores del gobierno, son ministros, son senadores, en el caso que tú mencionas, y por ende sí, afectan la percepción sobre la corrupción y por ende también afectan el rendimiento económico. Es decir, tener la percepción de que un país es altamente corrupto va a limitar la cantidad de inversión extranjera que reciba, va a limitar tal vez el turismo que reciba en un país como República Dominicana, donde esa es una industria altamente vital. Entonces, sin importar que sean casos que se demuestren que hay que son corruptos por mediante la justicia, que es tal vez otra debilidad del sistema dominicano, sí conllevan como quiera a una percepción de la corrupción distinta. ¿Y cuáles han sido esos, entre esas 22 casos de estudios, cuáles son esas democracias latinoamericanas que tienen el nivel mínimo de corrupción? Entre las primeras posiciones siempre se encuentran Chile y Uruguay. Ellos intercambian posiciones de nuevo dependiendo de cómo midamos la corrupción. Chile, Uruguay, Costa Rica son los países ejemplares en términos de niveles de corrupción. ¿Y qué han hecho esos países durante estos 20 años para salir de eso? Porque o nunca han tenido corrupción. Sí, no, la corrupción existe en todos los países del mundo. Es un problema que afecta a millones de personas. Por ejemplo, en el 2014 se estima que Latinoamérica perdió un 3.3% del Producto Interno Bruto regional, a pesar de crecer solamente un 1%. Es decir, que más de 3 veces la cantidad de ingresos que recibió la región lo perdió en términos de corrupción. O sea que la corrupción afecta a todos los países del mundo. En lo que han hecho esos países se pueden haber muchas variables. Una de las variables es definitivamente la institucionalidad de los países, la institucionalidad de su justicia, de las altas cortes, la independencia de estas. También existe tal vez la institucionalidad de los partidos políticos e incluso las reglas de la política, es decir, las reglas electorales también surgen efecto en la cantidad de incentivos que existen para cometer corrupción o no. Sí, por eso hay algunos expertos que dicen que, bueno, cuando hay debilidad en el sistema, culpa al sistema electoral. Cuando hay corrupción en el gobierno, casi siempre hay un componente que está ligado a la forma en que se eligen. ¿Cómo interfieren los partidos políticos o qué aportan los partidos políticos a la corrupción en este sentido? ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es el manejo entre la corrupción entre los partidos políticos y la corrupción en el gobierno de turno? Claro, bueno,
todo sí tendrá inicio en el sistema electoral, pero esa no es la única variable. Exacto. Por ejemplo, en mi estudio específicamente, yo analizo un poco más a fondo lo que es la independencia judicial y el poder que tiene la justicia de limitar al poder ejecutivo. O sea, un sistema de balances que exista real en los órganos fundamentales del gobierno. Los partidos políticos en sí pueden contribuir de diversas maneras. Todo recae en el incentivo que tenga un candidato u otro para buscar poder político. Por ejemplo, muy recientemente se había debatido acerca de las listas abiertas o las listas cerradas con respecto a la elección de candidatos. Ahí existen diferentes incentivos en el cual si tengo una lista abierta, por ejemplo, y compito con un compañero, tengo más incentivo de buscar un voto personal y eso tal vez conlleve a la corrupción. Exacto. Y de diferentes formas. Una lista cerrada implica que tú y yo, si somos por ejemplo partidarios, no competiríamos uno contra el otro, sino que el partido eligiera el candidato. Y tal vez eso contribuya a menos corrupción dependiendo siempre y cuando de la cantidad de asientos que estén en competencia. Ok, señores, estamos compartiendo con George Lluveres, quien está trabajando en su tesis doctoral sobre la corrupción ejecutiva en 22 democracias o en Latinoamérica, con el caso de estudio de 22 democracias y haciendo énfasis, tengo entendido, en República Dominicana y Uruguay. Por el momento ese es ese es el enfoque. Ahora nosotros vamos a aprovechar para compartir con ustedes lo que tenemos acá. Hay preguntas para ti, hay inquietudes, no sé si son saludos, vamos a adivinar. Claro. Veamos la tómbola y dice aquí Chamo was flow. Oye eso, ay Dios mío. Saludos desde Holanda, buenos días para todos. Oye, buen día. Dice otro Odebrecht, no sé a qué se refiere, y hay muchos casos más. Dice también Junior Esteves, hi George, saludos desde la India. George, pero esto está muy internacional hoy. Sí, definitivamente. Y bueno, tenemos también otros saludos por acá. Alguien dice, la patria y la cultura dominicana están en peligro y el pueblo es más que cómplice. Bueno, no sé ahí. Es difícil, estas son difíciles realmente. Mi enfoque siempre se ha mantenido en las instituciones. Muchas personas, y tienen razón de entenderlo así, piensan que es cultura dominicana, que el dominicano es así. Pero ahí sí, así hay muchos países en el mundo donde existe la corrupción, que no comparten la misma cultura que nosotros. Entonces, por eso mi enfoque en las instituciones que en sí pueden cambiar ese cálculo de los incentivos y el riesgo de cometer un acto de corrupción. Entonces vamos a ver un poquito del caso de la República Dominicana. Nosotros tenemos en los últimos años, desde Félix Bautista para acá, el caso de la OISO, el caso de Odebrecht, el caso de préstamos aprobados por el Congreso Nacional y que han recibido críticas de opositores sobre todo y de la sociedad civil porque no se han manejado de la manera correcta, y todo esto ha degenerado en escándalos como el de los sobornos de 92 millones de dólares de la Odebrecht a funcionarios dominicanos, según ha dicho esa empresa multinacional brasilera. ¿Qué has visto tú en el Congreso Nacional de manera específica dentro de tu estudio, si lo has hecho ya, que aporta la corrupción? ¿Cómo se está manejando el poder ejecutivo con el poder legislativo y un poco con la justicia para que se dé esta, vamos a decir, esta alianza de la que nace la corrupción, de acuerdo con lo que tú dices, partiendo del poder que tienen las instituciones para decidir ahí? Justamente ahí está la clave, entiendo yo, que facilita al Poder Ejecutivo, no solamente tal vez el de la República Dominicana, sino a otros, cuando existe una alta concentración del poder, que conlleva a, por ejemplo, una alta disciplina de partidos, del partido oficialista, o tal vez también una mayoría en ambas cámaras. Eso no vamos a decir que complica, pero hace más fácil, en dado caso de que sea así, cometer actos de corrupción. En el sentido de que pueden afectar, una alta concentración del poder, entiendo yo, puede afectar tanto la independencia judicial, que es la que al final lleva a esos casos de corrupción, puede afectar los límites que pueda poner el Poder Judicial sobre otras ramas del gobierno,
y por ende puede afectar la corrupción de manera negativa. Ahora bien, no implica que una alta concentración del poder necesariamente va a llevar a más corrupción. Simplemente es un mecanismo que se puede dar en caso de que todas las variables se junten, vamos a poner. En la República Dominicana, los que eligen a los jueces de las altas cortes es el Consejo Nacional de la Magistratura. Correcto. En el que tiene una gran incidencia el Estado, con el presidente a la cabeza y así es. Y así. Entonces, ¿tú crees, dentro de lo que tú has visto en otro caso, que eso debiera cambiar o mantenerse así? Sí. ¿Cómo pudiéramos mejorar eso? Porque hay casos, por ahí hay muchos casos en los que lo que ha sucedido es eso precisamente. Los casos van a la justicia, pero entonces la justicia no procesa. O a veces el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio Público, que no instrumenta bien los expedientes. Correcto. Pero obviamente hay una incidencia importante de la justicia dominicana en esto de que la corrupción se mantenga en los índices que está. Sí, ¿Qué te parece? hay varias cosas ahí. Una de las cosas que hay que considerar es la responsabilidad que tienen las agencias gubernamentales consigo mismas y con otras. Es una responsabilidad, vamos a llamar, horizontal. Mientras que puedan existir casos de corrupción y que la Procuraduría los lleve a la justicia, si la justicia tiene deficiencias o debilidades institucionales, no vamos a mejorar en ningún sentido. Entonces, parte de lo que tú tocas con respecto al Consejo Nacional de la Magistratura, sí, tienes razón, es una institución que se encarga de la nominación de los jueces, tanto de la Suprema como del Tribunal, de los otros tribunales supremos, y sí tiene mucho que ver con la política, en el sentido de que el presidente es miembro del Consejo, así como los representantes de ambas cámaras del Congreso, que son representados por el mismo partido, el Procurador General de la República, quien es nominado por el presidente. Entonces, en ese sentido, comparto esa opinión de que atacando esa parte, tratando de aislar la justicia de la política, es un área donde se puede avanzar. Otros países lo hacen de esa manera, en el que consejos de la judicatura o de la magistratura son miembros de la misma Suprema Corte de Justicia, que nominan otros jueces, son catedráticos, otros no envueltos en cargos políticos ni política. Ok, ¿cómo lo hace, por ejemplo, Uruguay, que es uno de los casos que está en el otro extremo de la República Dominicana? Si nosotros somos, de acuerdo a tu estudio, ocupamos el lugar número 21 de 22 democracias estudiadas, y Uruguay está entre el primero y el segundo, compitiendo con Chile. ¿Cómo podríamos nosotros comparar? Porque tengo entendido que hiciste un estudio comparado para llegar a estas conclusiones o a las posibles conclusiones cuando la tesis esté lista. ¿Qué tú ves que tienen ellos de mejor institucionalidad que nosotros? Sí, bueno, como tú has dicho, la tesis no la he terminado todavía. Preliminarmente te puedo decir que la independencia judicial y los límites que puede tener el Poder Judicial uruguayo al Poder Ejecutivo son mucho más altas a primera vista que los de la República Dominicana. Por ahí viene el asunto. Además de la institucionalización de los partidos políticos en Uruguay tienen una diferenciación ideológica que aquí tal vez no sea tan pronunciada, entre otros factores. Entonces, esas variables son las que yo entiendo diferencian a Uruguay de la República Dominicana en términos de la corrupción, pero se necesita un poco más de investigación a fondo para llegar a realmente las causas y de cómo esas instituciones realmente afectan a la corrupción de una forma u otra. Vamos a ver, hay gente hablando con nosotros aquí, George. Parece que la gente... Es un tema de interés. Oh, pero que la gente está interesado. Por ahí escriben Odebrecht. Yo no sé qué es eso. El caso de los sobornos. Bueno. Dicen, muchos de los dominicanos les gusta hablar de política, pero no saben de lo que es política y de lo que es democracia. Mira, él entiende eso. Son opiniones. Claro. No, ya estos se están bajando aquí a discutir. Ya hay una discusión aparte. Entre ellos. Pero qué bien. Junior Esteves dice, creo que debemos tocar ese tema porque ha quitado la tranquilidad a la nación dominicana. ¿Qué tema? El tema de la corrupción política. Claro Bueno, está.
Entonces, George, al final, ¿qué es lo que tú pretendes con la tesis? ¿Qué tú le vas a dejar al mundo? Porque eso es lo que hacen las tesis doctorales, le dejan algún conocimiento nuevo al mundo. ¿Qué le vas a otorgar al mundo y a la República Dominicana? Bueno, mi objetivo siempre ha sido encontrar realmente lo más cercano posible a una solución institucional, a un problema grave que afecta a muchas personas y todos los países del mundo. En ese sentido, yo quisiera que mi tesis pueda informar acerca de qué avenidas tenemos en la República Dominicana, pero en otros países, para reducir la corrupción ejecutiva, del cual nos vemos afectados muchas personas, en especial países en vías de desarrollo. Claro que sí. Pues George, yo creo que si no hay más preguntas por aquí, déjame ver qué dicen los muchachos. No, esos muchachos, señores, la gente está activa y eso me alegra muchísimo. Qué bueno que muchos de ellos han hecho incluso sus propios debates y yo espero que siga así. Ese video va a estar como siempre disponible a través de nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, y también va a estar en nuestro canal de YouTube para que la gente lo pueda compartir y seguir reproduciéndolo por ahí. George, perfecto. Muchísimas gracias. A usted. Felicidades por ese trabajo que estás haciendo, felicidades por tu premio. Y aquí hay un espacio abierto para todo lo que edifique a la sociedad dominicana sobre cuál es el mejor camino para avanzar como democracia, como nación. Muchas gracias. Bueno, a ustedes amigos, muchas gracias. Melquisedec Avelino desde acá del portal de Z Digital. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, ya ustedes la conocen. Así que un abrazo y feliz inicio del año.